Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal, vikingos? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos cerveceros? Buenas tardes. Vamos a esperar a que se conecte un poquito más de gente. Por mientras, me gustaría saber quiénes están conectados, de dónde nos están viendo. Les mando un saludo desde la ciudad de Puebla, en México. Hoy tuvimos fuerte actividad cervecera, nos estamos mudando, estamos cambiando la cervecería. Y pues bueno, fueron actividades, maniobras delicadas, maniobras fuertes, pesadas, mover fermentadores, falta de mover algunas calderas, la máquina llenadora y pues bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a todas las personas que están colaborando y ayudándonos con esta mudanza. ¿De dónde nos visitan? Vamos a ver aquí los comentarios. Excelente, tocayo. Saludos, saludos desde Chile. No sé por qué aquí no me deja en el grupo ver sus comentarios de mejor manera. Seguramente hay algo ahí extraño. Pues bueno, si recuerdan, la semana pasada, o hace 2 semanas, tuvimos esta introducción al macerado. Fue una breve charla para todas las personas que están introduciéndose en este mundo de la elaboración de cerveza artesanal. Y no nada más en la elaboración, hay mucha gente que le interesa tener un poquito más de información acerca de estilos, acerca de cómo se elabora la cerveza, pues para saber qué está tomando, qué diferencia tiene con la cerveza tradicional o industrializada, que normalmente conocemos desde hace muchísimos años y que desde hace una década o un poquito más viene un nuevo auge de consumo de cerveza artesanal, libre de químicos, libre de conservadores, libre de agentes aditivos externos que puedan modificar sus cualidades originales. Entonces, también esta gente estuvo presente y tuvimos muchas preguntas, tuvimos muchas dudas con respecto al macerado en los diferentes grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Estuvieron preguntando acerca pues, de muchos temas y factores que influyen directamente en el macerado. Entonces, vamos a ir paso a paso, vamos a ir viendo sus preguntas. Saludos, Eduardo Neumann. Hola, mi gente. Saludos desde Chile. Pues bueno, una vez que ya estemos más personas aquí, vamos a dar inicio, o más bien al punto de las 6:30 de la tarde, tiempo de México. En 3 minutos vamos a dar inicio. Mientras, como siempre, pues ya saben, me voy a servir una cervecita. Espero que ya tengan la suya. No sé qué cerveza estén tomando, pero yo me encontré con esta. Es una Pale Ale. Una Pale Ale muy bonita. Es una cerveza, se llama Mosaic. Vamos a ver qué tal. Ya la he probado en distintas ocasiones. Tiene muy buen aroma, muy buen sabor. Y pues nos va a servir para refrescarnos un poquito. Pues bueno, vamos a dar inicio, señores, a esta charla cervecera. Es más que nada un recordatorio y para reforzar un poquito lo que vimos la vez pasada con el tema de macerado, la introducción al macerado, pues vamos a dar inicio a esto. La primera diapositiva que vimos en esta ocasión, aparte de la presentación, bueno, para todos los que no me conocen, mi nombre es Israel Hernández, soy especialista en cerveza artesanal, tengo 12 años de experiencia ya como cervecero y es con lo que les puedo ayudar o aportar un poquito en su trayecto, en su trayectoria como cerveceros. Pues bueno, vimos los antecedentes, vimos un poquito de los cereales, distintos cereales, el proceso del malteado, la importancia de la molienda y vimos también la acción enzimática, que es muy, muy importante controlar las temperaturas y el tiempo para poderla desarrollar. Y vimos la maceración, ¿ok? Vimos también unos ejemplos de macerado en los distintos procesos. Y si recuerdan, pues aquí habíamos visto que la cerveza artesanal está ganando muchísima ventaja ante otras bebidas de baja o alta graduación alcohólica, dado que se ha colocado en los primeros lugares del gusto y del consumo
en México y Latinoamérica. Entonces ya está muy cerca de la cerveza artesanal. Todavía en algunos países es muy lejos, sobre todo aquí en México no tenemos ni siquiera el 1% del mercado total. Es como el 0.5% de consumo en cerveza artesanal con respecto a la cerveza industrial. Pero pues vamos agarrando bastante camino. En México hay cerca de 450 o 500 cervecerías. Entonces, en los antecedentes vimos pues que era la cerveza, obviamente que hay una cantidad importante de hidratos de carbono, que vendrían siendo las azúcares, más la levadura, que son los microorganismos que consumen estos hidratos de carbono y los transforman en dos subproductos, que son el etanol y el CO2. Y pues también vimos los dos principales actores en el tema del macerado, que es el agua y la cebada, ¿no? El grano, el cereal. No nos vamos a meter ahorita en temas de lúpulo, no nos vamos a meter en temas de levadura, posiblemente lo hagamos la próxima semana, vamos a ver un poquito acerca de los diferentes lúpulos, del amargor, de los ácidos alfa, ¿ok? De la isomerización del lúpulo y posiblemente va a dar para otra clase, igualmente con la levadura. Entonces ahorita vamos a ver el agua, que es muy importante, sobre todo la temperatura en el macerado, el empaste y los cereales, ¿ok? Pues bueno, los diferentes cereales, como lo habíamos visto, son el trigo, el maíz, el arroz, la avena, el centeno, el mijo y el sorgo. Hay cervezas exclusivamente con estos últimos dos, que son libres de gluten y que para las personas que son alérgicas, se les llama celíacos, pues puede ser una muy buena alternativa tener la oportunidad de consumir una cerveza sin que les haga daño, ¿no? Bueno, aquí tengo una pregunta de Eduardo. Dice, estoy probando un carife de agua que hice mientras se enfría una IPA que me regaló un amigo que está iniciando. Salud. Yo también ahorita me estoy sirviendo mi cervecita Pale Ale para degustarla con ustedes. Salud, señores. Bueno, entonces vimos que el principal cereal utilizado para la elaboración de cerveza, pues es la cebada. Y también, por ejemplo, en las cervezas alemanas usan mucho trigo y en las cervezas comerciales usan mucho maíz. Ahorita vamos a ver maíz y arroz para sus mostos. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de los diferentes tipos de macerado en donde entrarán estos diferentes cereales. Bueno, aquí estábamos viendo la cebada que regularmente se utiliza para elaborar cerveza. Hay dos muy importantes, la cebada 2H, ¿ok? Y la 6H. La 2H es una espiga, que así se le llama. Si pueden ver la espiga del cereal, pues viene en 2H, quiere decir dos hileras. En inglés la van a ver como 2R, que quiere decir dos row, que igual es lo mismo, son dos hileras. Entonces, esta cebada es muy alta en carbohidratos, pero es baja en enzimas. Entonces, al tener gran cantidad de carbohidratos, nos va a ayudar a tener cervezas con buena cantidad alcohólica. Y la cebada 6H es lo contrario, tiene menor cantidad de carbohidratos, pero es rica en enzimas, y estas enzimas nos van a ayudar a la larga a hacer una muy buena transformación, ¿ok? Bioquímica en nuestro mosto para poder encontrar una correcta licuefacción y así poder tener dos cosas muy importantes en nuestra cerveza, que son una fuerte cantidad de azúcares fermentables y una fuerte cantidad de azúcares no fermentables. ¿Esto para qué? Las azúcares fermentables nos van a dar al final una cantidad importante de alcohol y las no fermentables nos van a aportar otras cualidades como son el cuerpo y el dulzor en nuestra cerveza, ¿no? Tenemos otros estilos de cebada, muchas veces se utiliza también para alimento de ganado, para algunas otras subproductos, ¿no? Veíamos que la cáscara de cebada también es muy importante en nuestra molienda. Es importante tener un control de molido que no sea totalmente pulverizado, ya que la cáscara nos va a ayudar a mantener un filtrado correcto en nuestra recirculación del mosto y así tener un mosto más clarificado, más limpio. Aquí dice que tenemos alto contenido de celulosa y hemicelulosa, justamente que nos va a ayudar a eso, ¿no? A formar una membrana, una capa, un filtro
que al estar nosotros permeando en nuestro lecho filtrante todo nuestro mosto por gravedad inicialmente, o si tienen una bombita lo vamos a empezar a recircular, pues nos va a ayudar a que todas esas partículas insolubles se queden atrapadas en estas membranas y no enturbien nuestro mosto para que podamos nosotros así tener una cerveza más limpia. Que actualmente, pues bueno, ya también hay estilos de cerveza que son turbios, pero de igual manera es importante limpiar. La podemos hacer la cerveza turbia de otra manera, con macerados a otras temperaturas y encontrando algunas proteínas que nos van a ayudar a hacer la cerveza más turbia, ¿no? También a lo mejor podemos utilizar algunos otros cereales como la avena, como el trigo, eso nos ayuda muchísimo a producir cervezas turbias, ¿no? Y a tener una mejor retención de espuma. Y pues bueno, recuerden que es importante que la molienda no sea totalmente pulverizada, debemos tener pues cáscara, más que nada es como quebrar el grano y tratar de sacar el almidón que está dentro del grano, pero sin pulverizarlo, ¿no? Bueno, vamos bien. Vemos aquí los componentes del grano de cebada, vemos que pues tiene una gran cantidad de humedad, del 12 al 13%. Vemos que lo que más tiene son carbohidratos, que era lo que ahorita vamos a entrar a detalle, que son los carbohidratos. Tiene proteína, grasa y fibra, pero de un 65 a un 72% de nuestro grano está compuesto por almidón, que son los carbohidratos. Entonces vamos a enfocarnos más en ellos y vamos a verlos a detalle. Aquí, por ejemplo, los componentes del grano de cebada, aquí nos podemos dar cuenta en un grano, ¿no? Por ejemplo, aquí dice información nutricional por cada 100 gramos de porción comestible, o digamos que es la porción que vamos a utilizar para nuestra cerveza. Entonces, 64 gramos corresponden a los carbohidratos, después tenemos algo de fibra, proteína, humedad y grasas, pero vemos que es muy importante tener estos datos porque al final de cuentas eso es lo que vamos a utilizar. Aquí vamos a ver, vamos a meternos un poquito al grano, a la parte de adentro del grano. Eso blanco que ustedes ven, todo eso se le llama endospermo y está formado por diferentes cadenas de carbohidratos. Vemos que también hay algunos carbohidratos simples, hay algunos carbohidratos complejos. La fructuosa, la glucosa son parte de ellos, almidones y maltosas. Ahorita las vamos a ver. Y del otro lado, el pedacito verde que ven de este lado es el brote. Digamos que cuando nosotros hacemos el malteo, es muy importante hacer germinar el grano para que se active toda la parte blanca, pero el grano lo va a empezar a consumir, va a empezar a consumir estos carbohidratos, entonces es importante detenerlo para que no los consuma todo. Lo que necesitamos nada más es activar todos los nutrientes y las enzimas que están dentro de esta parte, ¿no? Bueno, obviamente posteriormente lo vamos a secar y aquí está un poquito el proceso de malteado. Empieza todo con la limpieza y la selección del grano. Hay granos pues de tamaño menor, se selecciona el mejor grano siempre, ¿no? Se almacena y después se le aplica agua. Entonces se le aplica agua, obviamente para hacerlo germinar. Este proceso se le llama remojo. Empieza a germinar el grano y le empieza a crecer el brote. Se le empieza a formar este germen, germinado más bien, no germen, germinado en una de las partes superiores del grano. Y bueno, aquí se le mete un poquito de aire para empezarlo a secar, ¿no? Aquí vemos cómo se empieza a secar, detenemos las raicillas que empiezan a crecer. Ahí es donde les digo que tenemos que detener el crecimiento de este brote, empieza a germinar, lo detenemos y ya lo tenemos activo, ¿no? Entonces es muy importante tener este grano bien modificado, bien activado para poder hacer buenos macerados y que tenga una excelente transformación más adelante, ¿no? Aquí podemos ver cómo también se eliminan con movimiento las raicillas hasta pues tener el almacenamiento, ¿no? Después de esto va a pasar a horneado y a tostado para darle diferentes características a nuestras maltas. Tenemos un gran abanico de maltas, tenemos maltas caramelo, maltas especiales, maltas cristal, entonces les recomiendo por ahí que vean
uno de mis videos que tengo en YouTube para que tengan más claro el tipo de maltas y de cebada que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, principales enzimas que se desarrollan en el interior del endospermo, ¿no? Aquí vamos a ver, pues, las fitasas, las betaglucanasas, las peptidasas, proteasas, y nos vamos a enfocar mucho en estas dos, ya que estamos hablando de que estos granos bien modificados, que han pasado por el proceso correcto de malteo, ya no es necesario hacerles toda esta curva de temperatura para poder desarrollar estas enzimas. Más bien nos enfocaremos mucho en estas dos para poder ver lo que produce cada una, que son maltosas, dextrinas, y como ahí dice, pues de varios tamaños, ¿no? A ver, aquí vamos a ver otra pregunta. Dice, ahí es donde nosotros en la empresa a la cual le presto servicio empezamos a medir la densidad post macerado, post recirculado, post cocción. Me parece muy interesante, Eduardo. Ojalá algún día podamos tener la oportunidad de charlar y a lo mejor hacer una transmisión en vivo y nos puedas platicar un poquito del proceso que hacen ahí en tu empresa. Me parece muy interesante. Bueno, aquí vemos el objetivo del malteado, vemos la germinación controlada. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente, como ya les había dicho, era producir enzimas. Vemos también cuáles enzimas se producen, pues ahí vemos las amilasas, las betaglucanasas, las proteasas. Nos vamos a enfocar mucho en las amilasas. Y por otro lado, les decía que también entran en un proceso de horneado. Una vez que ya se detuvo la germinación, pasan por un proceso de secado, de horneado, y esto es para producir diferentes tipos de malta, como la malta base, que es el 80 o 90% de nuestra cerveza, las maltas de especialidad, las maltas tostadas, y es ahí donde se producen unas reacciones que se llaman de Maillard, ¿no? Que son unas reacciones con temperatura y aminoácidos para darle la torrefacción y lo caramelizado a las maltas. Aquí vemos el tostado que les digo, el tostado de las maltas. Muchas veces hay muchos cerveceros que me han preguntado, oye, ¿por qué tienen sabor a café? Hay muchas personas que no se dan cuenta que no es que se les agregue café, sino que es producto del tostado, el rostizado de las maltas, y es responsabilidad del cervecero hacer una buena proporción de ellas para hacer cervezas espectaculares, ¿no? Recuerden que debe de tener un porcentaje importante de malta base y el resto será de maltas especiales para darle algunas características a la cerveza, ¿no? Bueno, aquí les decía, pueden ver este video en el canal de YouTube de Beer Brothers Live, maltas, molinos y cebada. Aquí les explico un poquito de los diferentes tipos de molinos, de discos o de rodillos, y del quebrado más o menos necesario que debemos de tener para tener una buena molienda, y esto se va a transformar en una buena eficiencia a la hora de tener un buen macerado, ¿no? Entonces, pues vamos a partir de ese video, se los recomiendo. Cuando tengan tiempo, échenle un clavadito ahí a YouTube y búsquenlo y compártanlo con sus amigos cerveceros que están iniciando, les va a ser de mucha utilidad, estoy seguro. Bueno, aquí vemos una pequeña diapositiva. Vamos a enfocarnos nosotros en la primera parte, obviamente, ¿no? Ya estuvimos hablando un poquito del malteado, vemos la molienda, y vamos a empezar con esta parte que es el macerado, que nos interesa muchísimo, es en donde sucede toda la magia que le tenemos que ayudar a la levadura a tener para que pueda transformar esas hermosas azúcares en alcohol y en CO2, ¿no? Después veremos más adelante un poquito del proceso. En la primera clase de Beer Brothers Live tuvimos la oportunidad de ver un repaso general del proceso, ¿no? Pero ahorita nos vamos a centrar en el macerado, ¿no? Ahí, como podemos ver, hay una persona que está tomando la temperatura en nuestro proceso de maceración. Es muy importante esas variables que podemos controlar. Le va a ayudar muchísimo más adelante a la levadura poder desarrollar todo lo que tenga o todo lo que hayamos hecho en esta parte del proceso. Entonces, recuerden que es muy importante controlar la temperatura y el tiempo, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito. La vez pasada no recuerdo si platicamos un poquito del empaste. A mí me gustaría saber cómo hacen su empaste. Y es más, vamos a regresar un poquito y platicar un poquito de esto, porque sí es importante. Recuerden que el empaste es una proporción de agua medida en relación a la cantidad de grano molido que vamos a utilizar.
Entonces, recuerden que por cada kilo de grano vamos a utilizar 3 litros de agua aproximadamente. Hay quienes pueden ser 2.5, pueden ser 4, dependiendo de esto. Si utilizamos una proporción en la parte más baja, vamos a tener cervezas más dulces, más alcohólicas, más alcohólicas. Y en la parte, si nos vamos a una licuefacción con mayor cantidad de agua, pues a lo mejor vamos a tener cervezas más ligeras, ¿no? Entonces, es importante que tengan esa proporción para que puedan tener un buen macerado, una buena licuefacción y que las enzimas trabajen. Ahora, algo también recomiendo muchísimo a la hora de su macerado, ahorita lo vamos a ver, es que dejen los descansos el tiempo correcto, porque muchas veces lo recirculamos todo el tiempo y no le damos ese espacio a las enzimas de poder trabajar y estén recirculado todo el tiempo, entonces no trabajan correctamente. Sí debe de tener su descanso, dejarlo quieto, dejar que solito la temperatura haga su trabajo. Es muy importante, ¿no? Bueno, entonces aquí en la siguiente diapositiva estábamos viendo los gránulos de almidón. Recuerdan que la parte interior del grano pues, está lleno de almidón y este almidón, cerca del 20% de la mayoría de los almidones es amilosa y el 80% es amilopectina. Son las dos principales cadenas de almidones que vamos a encontrar dentro de nuestro grano, ¿no? Entonces, la amilosa es una cadena lineal, por así decirlo, y las enzimas van a tratar de separarlos. Imagínense que las enzimas son una especie de hacha de vikingo, donde va a cortar esos enlaces para poder tener en su más mínima representación algunas fructuosas, algunas maltosas, que aquí las podemos ver, para así la levadura pueda consumirlas y poder digerirlas, por así decirlo, ¿no? Y la amilopectina son cadenas más largas, son cadenas ramificadas, pero también las enzimas van a tratar de separarlas en menor expresión para que puedan ser digeridas por la levadura, ¿ok? Y así consigamos buenas cervezas. Entonces, estas cadenas de amilosa y amilopectina son la mayor cantidad de almidones que tenemos, de carbohidratos que tenemos dentro de nuestro grano, ¿ok? Aquí podemos ver, bueno, aquí hay unas tijeritas, a mí me hubiera gustado poner unas hachas de vikingo, pero bueno, vemos que del lado izquierdo tenemos la enzima beta amilasa y la enzima alfa amilasa del lado derecho. Entonces, pues la enzima beta amilasa va a cortar estos enlaces en las puntas para transformarlos en maltosas, en enlaces más pequeños, ¿ok? Y del otro lado vamos a encontrar la alfa amilasa, ¿ok? Que también nos va a hacer estos cortes, dependiendo del tiempo, a mayor tiempo va a hacer mayores cortes, a menor tiempo los va a dejar más largos. Por ejemplo, aquí vemos unos cortes que son de 3 moléculas, que son las dextrinas, y otro, de 4, y otro de 3, que son las maltotriosas, ¿ok? Entonces, estas enzimas las vamos a activar y vamos a ayudarlas a que puedan desarrollar estos cortes con mayor facilidad, con temperatura y con tiempo en nuestro macerado, ¿ok? Esta es la amilosa. Vimos que era lineal, ahora estamos viendo la amilopectina, vemos que era ramificada, pero va a suceder exactamente lo mismo. La beta amilasa las va a reducir a maltosas y la alfa amilasa las va a cortar y las va a reducir principalmente a dextrinas y a maltotriosas. Obviamente que si esto tiene que ser durante los últimos 20 minutos de nuestro macerado, si nosotros dejáramos ese macerado durante más tiempo, entonces las enzimas, incluso la alfa amilasa, a temperaturas superiores de 70 grados, va a empezar a descomponer estas cadenas ramificadas en expresiones más cortas. Por eso es importante que tengamos control del tiempo y de la temperatura. ¿Por qué necesitamos tener dextrinas y por qué necesitamos tener maltotriosas y dextrinas límite de este otro lado? Pues esto le va a dar una mayor consistencia a nuestra cerveza, le va a ayudar al cuerpo, incluso le va a ayudar un poquito en la espuma junto con algunos otros tensoactivos, pero principalmente van a ser las dextrinas, la maltotriosa y la maltosa, ¿ok? Bueno.
Por aquí nos están saludando desde Argentina. Saludos. Si existe diferencia entre las maltas cristal y las maltas caramelo, son equivalentes. Si hay alguna diferencia, lo vamos a ver. Les recomendé ahorita un video en YouTube para que podamos ver un poquito de esto, pero a mí en lo personal, yo no sé si me falte más experiencia, que tenga mayor sensibilidad en mi paladar, pero es muy, muy difícil encontrar esta diferencia. En algunas ocasiones las maltas cristal no te saben tan dulces. En las maltas caramelo, pues por eso se llaman caramelo, le dan mayor dulzor, pero en realidad puede que la diferencia radique en el proceso de tostado. Unas son horneadas, otras son más que nada tostadas, y las cristal, que son las tostadas, tienen esta reacción de Maillard o de Maillard, que puede desencadenar en algunos sabores muy ligeritos, ¿ok? Si hay alguna diferencia, más que nada esto inició por las marcas de las maltas, los comercializadores, los comerciantes de estas maltas, pues para tener una diferencia, le daban un distinto proceso de caramelización y en vez de hornearlo, pues lo tostaban y decían que pues obviamente tenían diferentes características. En la verdad, yo en los 12 años que tengo haciendo cerveza, he encontrado muy poca diferencia en usar estas maltas, pero sí, de que hay una diferencia la tiene que haber, ¿no? Entre el horneado y el tostado. Bueno, aquí en esta foto estamos viendo este macerado, ¿no? Aquí ya está el proceso de empaste. Recuerden, el empaste es la primera cantidad de agua que vamos a utilizar. Normalmente, el empaste se realiza con 10 grados de temperatura arriba de la temperatura ideal que queremos alcanzar. ¿Por qué? Recuerden que cuando incorporamos el grano, la temperatura del agua va a bajar. Entonces, es importante tenerla un poquito arriba para empezar a la temperatura adecuada que querramos empezar a macerar. Si queremos empezar a macerar a 64 grados, calculen aproximadamente 74, 72 grados de temperatura de agua de empaste, y cuando incorporen los granos ya molidos a esta agua, van a ver cómo la temperatura va a ir disminuyendo y ustedes van a estar con este mash paddle o con su palita de macerado o con las aspas, van a estar incorporando y homogenizando esta mezcla para que la temperatura de igual manera sea igual en toda la parte de la cuba del macerador, ¿no? Entonces es importante que en los primeros 10 minutos de este macerado lo incorporen para que la temperatura quede bien homogénea y ustedes tomen temperatura. Una vez que tienen la temperatura adecuada, pues les digo, es dejarlo descansar, dejar que las enzimas trabajen, no es darle tanto movimiento para que tenga oportunidad todos los almidones ahí en ser transformados en azúcares, ¿ok? Bueno. ¿Sí o sí se tiene que lavar el grano? Esta es una muy buena pregunta. Por ahí también nos saludan desde San Lorenzo, Paraguay. Saludos. Dice, sí o sí se tiene que lavar el grano. O sea, si voy a hacer 20 litros en una olla de 50, ¿por qué no poner 35 litros directamente? Esto es por la licuefacción que yo les estaba comentando. Si ustedes utilizan una mayor cantidad de agua, posiblemente la licuefacción no sea tan efectiva. Si ustedes utilizan la cantidad de agua correcta, van a tener una mejor transformación de almidones en azúcar, ¿ok? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, que es pues la diapositiva del macerado. Como les digo, empezar a esta temperatura, es muy importante que ustedes calculen su cantidad de agua y calculen su cantidad de lavado. Hay muchas técnicas, actualmente he visto muchos cerveceros que depende del equipo, en una sola olla hacen su cerveza, pero obviamente esto se le llama eficiencia. Si nosotros, por ejemplo, regresando a la pregunta anterior, no lavamos grano y hacemos un mosto muy concentrado, pues sí vamos a tener una densidad más alta y posiblemente lleguemos a tener una cerveza mucho más concentrada, con mejor sabor, aroma, cantidad de alcohol, pero ¿cuántos litros efectivos vamos a tener? Si nosotros lo hacemos como hobby, pues a lo mejor no es tan importante, pero las personas que ya nos dedicamos a comercializar el producto, tenemos que tener un rendimiento y tenemos que tener una eficiencia. Entonces, para lavar el grano es muy importante
hacerlo de la manera correcta para llegar a tener la cantidad de litros calculada en nuestra receta, para tener así la cantidad de botellas de cerveza o latas o barriles que nosotros estemos planeando en nuestra producción. Entonces, cuando tú ya te dedicas a comercializar este producto artesanal, es muy importante que hagas buenos lavados para extraer la mayor cantidad de azúcares fermentables y no fermentables, arrastrar hasta el más mínimo gránulo de azúcar que haya quedado ahí en el grano, para llevarlo a nuestra olla de hervor mediante nuestro lauter, y así poder tener la cantidad que nosotros estamos planeando, ¿ok? Bueno, aquí hay diferentes tipos de maceradores, pero esto que estamos viendo en pantalla se le llama falso fondo. Es una especie de colador que va en lo más bajo de nuestro fermentador y sirve justamente para evitar pasar partículas muy grandes, y poder así tener un mosto limpio y dejar todo nuestro bagazo dentro del macerador una vez que hemos extraído nuestra primera cantidad de mosto dulce, ¿no? Mucha gente hace sus recirculados en un proceso que se le llama Borloff, que también ayuda muchísimo a hacer la conversión de azúcares también, pero más importante es la importancia de hacer el Borloff para tener un aclaramiento del mosto. Entonces, una vez que nosotros aclaramos el mosto, terminó nuestro tiempo de macerado, es momento de hacer un lautering, es decir, pasar nuestro mosto dulce a nuestra cuba de hervor, a nuestro tanque de hervidor, para empezar a esterilizar el mosto. Obviamente también hay técnicas de hacerlo, muchas veces se puede precalentar esto para empezar a caramelizar el mosto, o podemos desactivar algunas enzimas precalentando la olla, ¿no? O lo podemos hacer desde antes con un mash out a 80 grados para desactivar el trabajo enzimático. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante. Hay quienes, pues hay muchos tipos de maceradores, ¿no? Hay quienes todavía utilizamos, yo me incluyo, yo tengo un equipo todavía que utilizo y me gusta utilizar mucho para hacer cerveza, en donde uso una nevera, y ahí a lo mejor no puedo hacer recirculados tan frecuentemente porque pierdo temperatura en cada recirculado, pero sí, una vez que hago cerveza ahí, me encanta, queda de una excelente calidad. No le puedo poner un falso fondo de estos a mi nevera, pero le puedo poner una malla que me ayude muchísimo a capturar todo el grano y el bagazo para que no se vaya a mi mosto dulce, ¿no? Y parece ser que aquí en esta diapositiva pues podemos ver diferentes tipos de maceradores. Los primeros de arriba pues son los que normalmente es muy bueno utilizar este tipo de organza, o de, no sé cómo la conozcan en sus países, es una tela que tiene la facultad pues de filtrar todo el líquido y retener los sólidos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una válvula en la parte de abajo, pues obviamente vamos a poder hacer o tener un mejor control en nuestro mosto. Muchas veces no tenemos la válvula en la parte de abajo y lo que hacemos es sacar toda la bolsa con el grano, ¿no? Pero les digo que muchas veces esto no es muy recomendable porque pues se enfría el grano, podemos extraer algunos otros sabores con el cambio de temperatura brusco. Al apretar el grano podemos extraer algunos taninos de la cáscara del grano. Entonces, por eso sí es importante, como pueden ver en esta parte, la nevera naranja, pues tiene una válvula en la parte de abajo. Es muy importante que nuestro macerador la tenga, nos va a facilitar mucho más el trabajo y vamos a tener cervezas con mejor eficiencia, con mayor cantidad de azúcares, ¿no? Vamos a hacer un mejor lavado, vamos a arrastrar la mayor cantidad de azúcares de esta manera que sacando la bolsa por la parte de arriba, ¿no? Eso ya es vieja escuela, pero muy, muy vieja escuela, el sacar el grano por la parte de arriba, ¿no? Ahorita se puede hacer por gravedad y de esta manera tener una mejor transformación y un mejor, como les repito, eficiencia en nuestro mosto. Entonces, si pueden ver, aquí este sería el macerador. Bueno, aquí hay una probeta para tomar densidad. Tenemos nuestro densímetro. Aquí en esta parte pues, es la olla de hervor. Yo les recomiendo que utilicen acero inoxidable. Recuerden que el aluminio a la larga, con la temperatura y con la acidez de la malta,
vamos desgastándolo y micropartículas de aluminio se van a ir alojando en nuestro mosto y esto pues no es muy saludable, ¿no? Entonces yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de cambiar a ollas de acero inoxidable, lo hagan. Yo sé que son más costosas, pero van a tener mejor resultado y pues, obviamente van a evitar el estar consumiendo o el estar arrastrando esas pequeñas partículas de aluminio, ¿no? Y bueno, aquí tenemos nuestro fermentador. También es importante tener una valvulita. ¿Por qué? Porque pues así podemos hacer transferencias. Recuerden que una vez que la actividad de fermentación ha terminado, pues toda la levadura decanta y se va en la parte del fondo para, eh, para poder después extraer nuestro mosto. Vamos a ver sus preguntas. A ver, aquí tengo, en el caso de las cervezas muy oscuras, como las stouts, ¿qué tips das para verificar que esté suficientemente filtrado el mosto? Pues mira, el mosto lo puedes ir filtrando, haciendo los recirculados. ¿Qué tan suficiente? A lo mejor ahí no es tan importante filtrarla y dejarla tan clarita. Si hay cervezas stout incluso que son translúcidas, que son muy, muy oscuras, pero se puede ver a través del vaso, por ejemplo, por así decirlo. Pero si ya de plano es una cerveza con una opacidad muy elevada, pues a lo mejor no te vas a enfocar en este filtrado. Más que nada te vas a enfocar en hacer un buen truff en el Whirlpool para arrastrar todas las proteínas que se te pudieron haber pasado si no tuviste la oportunidad o darte cuenta de tener una buena filtración. Pues en tu Whirlpool, ahí yo creo que puedes de una mejor manera evitar que todas las partículas más grandes se vayan y así puedan sedimentar por fuerza centrípeta en el Whirlpool, se vayan al centro y así puedas tener tu cerveza más adelante, pues sin tanto sedimento, ¿no? A ver, aquí, para hacer mash out y deba subir la temperatura, tengo olla con falso fondo. ¿Debo prender el fuego o simplemente poner agua caliente para subir la temperatura? Mira, aquí es dependiendo la técnica, hay varias técnicas. Ahorita lo vamos a ver más adelantito en el macerado, vamos a ver distintos tipos de macerado y les voy a recomendar, les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan hacer ese mash out. Yo en lo personal recomiendo tener en nuestro hot liquor tank, en una olla aparte, agua caliente, y por eso les decía del lavado del grano. Una vez que nosotros hicimos nuestro lauter y extraímos todo el mosto de nuestro macerador hacia la olla del hervor, es momento de hacer un lavado, el lavado de nuestro grano, y ahí podemos arrastrar las azúcares fermentables y al mismo tiempo estar haciendo el mash out. Pero hay diferentes técnicas, hay quienes también calientan la olla y ahí mismo hacen la rampa de temperatura con todo el mosto dentro, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver eso, justamente el método de macerado. Aquí nos están diciendo, yo utilizo chupapalmer. ¿En qué modifica? ¿Qué es el chupapalmer? No tengo conocimiento, discúlpame, te soy honesto, dime qué es el chupapalmer, a ver si alguien nos puede orientar de esto del chupapalmer. A lo mejor lo conozco, pero con otro nombre, si me puedes aclarar qué es el chupapalmer. Bueno, métodos de macerado, vamos a ver el primero, que es el macerado parcial. ¿Por qué se llama parcial? Porque normalmente hay en muchos lugares cerveceros que utilizan extractos de malta y una parte de grano. Yo cuando empecé a hacer cerveza hace ya 12 años en Montreal, Canadá, podíamos encontrar todos los insumos en tiendas especializadas en venta de, valga la redundancia, de insumos de cerveza. Entonces podías encontrar ahí los extractos y grano, ¿no? Entonces ahí te podían vender el grano ya molido y entonces así le podrías dar ese perfil todavía astringente que puede tener la cáscara. En cambio, pues ya el extracto viene básicamente modificado de una manera tan perfecta que puedes hacer cervezas incluso con puro extracto, ¿no? Bueno, tenemos otro macerado que es de infusión simple, que es a una sola temperatura. Ahorita vamos a ver las curvas de temperatura en donde vamos a ayudarle a la alfa amilasa y a la beta amilasa a desarrollar su mayor capacidad de transformación
de almidón en azúcar. Entonces, ahorita lo vamos a ver, la infusión simple, vamos a ver también el macerado escalonado. Este ya no se usa mucho, pero cuando haces cervezas de trigo también es importante hacerlo. Recuerda que el trigo se macera desde más abajo y un poquito más elevado para tener todas las proteínas y bondades que tiene el trigo y así nos den cervezas muchísimo más esterosas, con otras características, con retención de espuma y obviamente turbias. El trigo provoca esto, ¿no? La turbiedad en la cerveza. Vamos a ver algunas técnicas de decocción, es algo complejo, pero lo vamos a ver a detalle. Si no a detalle, vamos a dar una amplia idea de lo que es la decocción. Vamos a ver el macerado en frío, que también algunos cerveceros lo hacen. También está de moda el cold brew. Recuerden que también el café lo están macerando así en frío para evitar dañar con la temperatura algunas propiedades de los antioxidantes que pueda llegar a tener estos cereales, ¿no? Cereales adjuntos, también vamos a ver cómo se maceran las cervezas industriales, cómo utilizan el arroz y cómo utilizan el maíz a cierta temperatura en sus diferentes tipos de macerado, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí el Chupapalmer me dice que son filtros de acero inoxidable redondos con rosca que se suele poner en las heladeras de playa para que no pase el grano o la harina del hervido. Ok, perfecto. Estos pequeños filtros se colocan en la parte inferior de las heladeras. Perdón, me distraje al ver esta diapositiva. No vamos a tener ahorita giveaway. Estaban aclarándome el término de Chupapalmer, que son estos filtros que se le puede poner a la nevera en la parte de abajo para así evitar tener un falso fondo o una malla de esta capturadora de grano, ¿no? Esta organza. Entonces, pues bueno, es muy buena técnica. Se pueden hacer incluso caseros. Ya vienen algunas mallas prefabricadas que se las puedes adaptar y son de mucha utilidad porque de esta manera, pues a lo mejor no tienes tanto desperdicio y puedes extraer hasta la sonrisa, como a veces decimos en el argot cervecero, puedes extraer hasta la sonrisa de los últimos gránulos de azúcar que puedan quedar disueltos ahí en tu mosto, en la parte inferior, ¿no? Bueno, aquí tenemos 3 litros por kilo, ¿es correcto? ¿Cuánta calidad en sabores o resultado final podría cambiar al usar el extracto? Mira, yo el extracto honestamente lo uso para ajustar densidad, porque en realidad sabor prefiero utilizar grano, porque el grano, pues, tú controlas la cantidad de temperatura, puedes modificar un poquito con la temperatura si quieres mayor dextrinas, si quieres tener mayor cantidad de alcohol, y en cambio, pues el extracto ya viene transformado y simplemente con ponerlo incluso en el hervidor vas a obtener las cantidades de azúcares fermentables. No le aporta tanto cuerpo, pero sí le puede corregir densidad. ¿A qué me refiero? Si tú estás elaborando una cerveza y por X o Y razón no controlaste bien tu temperatura o tuviste una molienda equivocada o puede haber una N cantidad de razones por las cuales no pudiste llegar a la densidad de la cerveza que estabas planeando, entonces puedes agregar un poco de este extracto en tu olla de hervor para corregir esta densidad. También lo puedes hacer con calor, recuerda que vas a hervir y puedes ahí evaporar un poco de agua y va a ir aumentando tu densidad, pero vas a sacrificar volumen. Entonces, para eso se ocupa mucho el extracto, para no sacrificar ese volumen, para llegar a la cantidad de litros que tú quieres y a la densidad. Entonces, muchas veces nada más ocupas una pequeña porción de extracto para que puedas llegar a esta densidad. Y en tema de sabor y cuerpo, sí le da cierto dulzor. Es muy sabroso, muy dulce el extracto, pero en realidad yo prefiero elaborar las cervezas 100% grano. Aunque bueno, esto es un método tradicional. No quiero andar mucho en este tema, pero estoy seguro que a ustedes les va a hacer algo de sentido. Y recuerden un poquito esta película de McDonald's, cuando entra, cómo es toda la evolución del modelo de negocio de esta industria multimillonaria. Y los primeros dueños eran demasiado puristas y querían hacer sus malteadas con helado original, porque así era la receta que ellos habían diseñado y así tenía que ser.
y cuando todo esto evoluciona en costos, en productividad, en eficiencia, pues de repente llega alguien y le dice, oye, mira, pues ahora puedes hacer las mismas malteadas más ricas, con mejor cuerpo, con este extracto, ¿no? Y ya nada más es un polvo que no necesita ni siquiera refrigeración, que no te ocupa almacenamiento, y esto pues se traduce en costos y beneficios, ¿no? Entonces empiezan a hacer las malteadas con estos polvos, y hasta la fecha yo creo que es una evolución de un producto. Entonces la cerveza pues también hay extractos líquidos, hay extractos en polvo que te ayudan pues, a reducir tiempos, a reducir costos de almacenamiento. Imagínense, por ejemplo, nosotros cuando hacemos cerveza pedimos muchas veces 1 tonelada de malta base. Entonces, pues es tener almacenamiento, cuidarse también de plagas como los roedores. Entonces, yo no vería mal también empezar a utilizar más estos extractos. El tema es los costos. Sí son un poco más costosos, son más caros, y por ende, pues la cerveza va a tener un precio mayor, ¿no? Pero pues bueno, ahí les dejo esta teoría para que ustedes intenten un día, hagan una cerveza de puro extracto, hay extracto seco, hay extracto líquido, hagan cervezas, tomen la densidad, prueben, a ver qué tal les parece. Y si pueden hacer una para corregir densidad, me van a dar la razón que pues nada más para esto serviría estos extractos, en lo personal, en mi personal punto de vista. Bueno, vamos a ver, sería la bazuca, es correcto, a este filtro se le llama también bazuca por estos lados de México. Las cantidades de agua para el miserado en el enjuague, utiliza VRAP, te las da. Bueno, sí, actualmente hay muchos software que ustedes pueden utilizar para hacer estos cálculos. Yo aprendí con la vieja escuela, a papel y lápiz, haciendo cálculos, ¿ok? Para determinar cuánta agua vamos a utilizar, a qué temperatura, para llegar al color deseado. Todo se puede hacer con papel y lápiz, pero actualmente, pues obviamente si nos apoyamos de la tecnología, está en estas aplicaciones, el VRAP, está el VRSmith, que en lo personal yo lo utilizo mucho, pues para darme una guía a veces con lo que estoy haciendo en papel y lápiz, para ver si no ando muy desfasado, ¿no? Yo conservo la vieja escuela, me gusta mucho en el pizarrón estar escribiendo, hacer mis fórmulas, mis despejes, para lúpulo, para todo lo que tenga que hacer, ¿no? Bueno, ¿cómo manejamos el pH del agua antes del macerado o durante el macerado? Ambas. El macerado, recuerda que en el macerado, una vez que ingresaste el grano, va a disminuir tu pH, se va a volver un poco más ácido. Entonces, si desde ahí tú tienes un agua con un pH óptimo de 5.8 aproximadamente, le vas a incorporar tu grano de cebada y aún así le va a bajar un poquito más el pH, lo va a disminuir a 5.2, 5.4, y ese es un nivel muy óptimo. Y ya es suficiente, porque ahí es donde sucede la mayor cantidad de la actividad enzimática, y es en donde estas amilasas necesitan de un pH ácido relativamente para que puedan desarrollar de mejor manera su trabajo. Entonces, cuando tú haces el enjuague, ya no es tan importante que esté muy bajo el pH, es más importante que suceda durante el macerado, para que le ayudes a tus enzimas a lograr lo que estás buscando en tu cerveza, ¿ok? Bueno, aquí está este macerado de infusión simple, que es el que les digo que normalmente con el grano moderno, digámoslo así, con maltas, digo, no quiero meter goles, pero ustedes conocen las maltas nuevas, las maltas desde siempre también, las maltas Brice, las maltas Cargill, las maltas Bayerman, las maltas Patagonia, que yo ocupo mucho. En México tenemos malta Altiplano. Entonces, pues estos granos que han sido malteados correctamente no necesitan un escalonamiento de temperatura de varias etapas. Simplemente con controlar nuestra temperatura, por ejemplo, nosotros podemos ver en esta curva, en el lado azul tenemos la beta amilasa, que su tope o el 100% de trabajo actúa a los 62 grados centígrados. Sí, ahí podemos ver que esta gráfica, que es temperatura-tiempo, actúa durante determinado tiempo a esta temperatura. Después tendríamos nosotros
que llevar la temperatura a 70 grados para activar la alfa-amilasa, pero esta va a ser por un tiempo menor, posiblemente de 20 minutos. Entonces, si nosotros hacemos este pequeño escaloncito, vamos a obtener la mayor cantidad de azúcares fermentables y no fermentables y le vamos a ayudar a estas enzimas a trabajar de una mejor manera. Pero la infusión simple es sin escalón. Entonces, si nosotros podemos ver la intersección de estas dos curvas, ¿ok? Ahí vamos a darle un 50% a una y un 50% a otra para tener a 67 grados la mayor cantidad de beta y de alfa amilasa. Entonces, muchos cerveceros en la actualidad hacen una, así le llaman single mash o single infusion, perdón, de una sola temperatura a 67 grados durante 60 minutos y así tener el trabajo de estas dos enzimas, digámoslo así, al parejo, ¿no? Entonces, ustedes también les recomiendo que hagan pruebas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y hacerle una recomendación a todos los cerveceros que están iniciando. Me gustaría que sean muy conscientes en los productos que están elaborando, que los repitan una y otra vez, que su receta original que estén haciendo sea una receta simple. Si todavía no dominan bien el proceso, repítanla una y otra vez y a lo mejor si quieren experimentar con una variable de temperatura en macerado, si le quieren hacer un escalonamiento distinto, háganlo, se vale, pero sí les recomiendo que empiecen con una cerveza sencilla, con una cerveza simple, que no se vayan a extremos a tratar de elaborar cervezas muy complejas. No por ahora, yo les recomiendo que empiecen con algo como una Pale Ale, una American Pale Ale, y que vean su proceso para que puedan determinar si no tiene errores, si no tiene acidez, contaminación, si lo llegara a tener, sepan en dónde viene, porque muchas veces utilizamos fruta, he escuchado en los grupos que en dónde le pongo la fruta, es mi primera cerveza, es mi segunda cerveza y ya le quiero meter lactobacilos o le quiero poner otro tipo de grano, entonces váyanse con calma, despacio, la cerveza debe, así como el macerado tiene su tiempo, ustedes dense su tiempo para aprender el proceso y dominarlo correctamente y cuando tengan un error en la cerveza sepan exactamente identificarlo y no confundirlo con algún otro agente adicional que le pudieran agregar a su cerveza. Entonces, ese es un consejo que les doy. Si lo quieren tomar, con muchísimo gusto, háganlo. Y si no, pues sigan practicando, pero creo que les va a ser de mayor utilidad si dominan una receta a la vez. Háganla 10 veces, 20 veces, 30 veces, hasta que sean ustedes los mejores de esa receta. Si yo estoy haciendo una Red Ale, quiero volverme el mejor haciendo la Red Ale. Y después, cuando ya sea el mejor, pues ahora sí pasar a otra cerveza más compleja. Entonces, este es un tip que les puede ayudar mucho a mejorar su proceso. Y después van a ir teniendo mayor habilidad, mayor control, mayor experiencia, van a ir conociendo sus ingredientes, su equipo, van a aprender a sacar la eficiencia de su equipo para saber cuánto están utilizando y cuánto extrajeron, cuánta densidad. Entonces, es muy importante conocer estos datos y estos parámetros. Recuerden que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, tengan mucha precisión en sus cálculos, en sus mediciones y hacer buenas birras. Bueno, pues, perdón, pero señores, saludcita. Vamos a ver si aquí tenemos alguna otra pregunta. ¿Qué ocurre en recetas que dicen macerado a 70 grados con menor tiempo en el macerado? Pues lo que vamos a tener cervezas con buena cantidad de dulzor, pero bajas en contenido alcohólico, ¿ok? Recuerden que la enzima beta-amilasa es la responsable de transformar los azúcares, de transformar los almidones o de cortar las cadenas de almidones para tener azúcares fermentables. Entonces, si nosotros desactivamos a una temperatura elevada la beta-amilasa, pues no vamos a poder encontrar azúcares fermentables para que la levadura los pueda transformar en etanol. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué cantidad de...? A ver. Nosotros lo bajamos con ácido láctico. ¿Qué bajan con ácido láctico? El pH. Yo les recomiendo que lo hagan con ácido fosfórico, ¿ok? Bueno, nuestra agua no es muy alcalina, por suerte. Excelente. En nuestro macerador 15 mililitros nos baja
0.01 de potencial de hidrógeno. Muy bien. ¿Qué diferencia de macerado tengo para hacer una IPA? Pues a lo mejor, dependiendo la receta que vayas a llevar a cabo, si la quieres tener demasiado alcohólica, si quieres llegar a los límites máximos permisibles por el estilo, entonces tendrías que controlar tu macerado a las temperaturas que te acabo de mencionar. Si quieres hacerle una pequeña rampa de 62 y luego de 70, pues bueno, eso lo puedes llegar a hacer. También recuerda que las IPA, lo más importante que tienen es la cantidad de lúpulo, y es en donde tenemos que hacer algunos cálculos para, dependiendo la densidad encontrada, la cantidad de, digámoslo así, el índice IBGU, la cantidad de dulzor, por decirlo así, de nuestra malta, haga un equilibrio con la cantidad de amargor y podamos equilibrar. Incluso las cervezas más amargas se equilibran. Entre más amargo, pues necesitas una mayor densidad. ¿Ok? Dice, ¿qué característica de un agua de pH 7? Recuerden que el pH 7 es neutro, entonces a un pH 7 neutro, pues no vamos a tener una buena actividad enzimática. Por eso es importante tener un pH ácido de entre 5.2 y 5.6, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a nuestro macerado escalonado, que era justamente lo que yo les comentaba. Entonces, nuestro macerado escalonado es cuando tenemos granos que no han sido genéticamente o no genéticamente, sino no han sido modificadas su estructura interna con temperatura, con un buen proceso de malteado, digámoslo así, que están semicrudos, y nosotros tenemos que terminar de activar esos granos con temperaturas, con escalonamientos de temperatura y tiempo. Aquí podemos ver que muchas veces se puede empezar desde los 35 grados centígrados, 45, los 55, ahí vamos activando diferentes nutrientes que vamos a necesitar también en nuestro proceso de fermentación. Aquí, pues, los granos que no están modificados, les damos un escalonamiento distinto, y de esta manera podemos darnos cuenta que los escalones, si se dan cuenta, el más largo y más importante siempre está aquí, 40 minutos a 66 grados, que es en donde nosotros vamos a encontrar las amilasas, ¿no? Y después, posiblemente aquí en 72, pues también aquí la beta amilasa, y de este lado vamos a encontrar la alfa amilasa, pero un tiempo menor. Recuerden, si dejamos pasar más tiempo, pues ese cuerpo va a empezar a disminuir y vamos a tener mayor cantidad de azúcares fermentables, mayor alcohol y menos cuerpo. Por eso es importante hacer este escalonamiento. Aquí dice 10 minutos, y en lo que termina de pasar, a lo mejor en tu lauter va a ser otros 10 minutos, cuando mucho 20 minutos está bien para tener esa temperatura. Y ya 78, de 78 a 80 grados, pues es vamos a desnaturalizar estas enzimas, las vamos a desactivar para que ya no sigan trabajando, para que el trabajo y el recorrido que hicimos en todo nuestro escalón se congele, y desactivamos las enzimas, y todo el trabajo que ya hicimos lo podamos apreciar más adelante en nuestra cerveza, ¿ok? Aquí tenemos un poquito de la decocción. Recuerden que este proceso también lo usan algunas cervezas, por ejemplo, con las Bock, algunas geles también lo utilizan. Son cervezas no necesariamente de bajo contenido alcohólico, pero que tienen mucho dulzor, mucho cuerpo. Lo que hacen aquí es sacar un poco del mosto, llevarlo a otro recipiente y llevarlo a un estado de temperatura elevado, arriba de 80 grados, 70 grados, incluso hasta los 100 grados. Si pueden ver ahí, lo llevan a hervor para desnaturalizar todas las enzimas, y de esta manera nada más obtener cierta cantidad de azúcares no fermentables, de dextrinas límite, que le van a dar muchísimo cuerpo a la cerveza y le van a dar muchísimo dulzor, pero recuerden que le estamos restando un poquito de enzimas a la otra cantidad de mosto. Por eso tienen que calcular bien
una vez que ustedes ya transformaron sus azúcares fermentables de beta-amilasa, posiblemente ahí es cuando pueden hacer esta decocción. ¿Para qué? Para que puedan tener una buena cantidad de alcohol y después de ahí llevarlo a cocción, a decocción, perdón. Entonces, hay diferentes tipos de decocciones, lo pueden hacer una vez, lo pueden regresar, una vez que hirvió, lo van a regresar a su macerador y pueden volver a sacar otra parte del mosto, llevarla a hervor y luego la incorporan nuevamente, lo pueden hacer 2, 3, 4 veces y van tomando densidad aquí, ¿no? Van viendo los resultados que van obteniendo. Entonces, es una técnica que se utiliza mucho para darle esa caramelización o ese dulzor excesivo a las cervezas y tener buena cantidad de cuerpo, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esto, pues no es nada fácil hacerlo, podemos echar a perder nuestro mosto, nuestro trabajo que ya hicimos durante 60 minutos, durante 40 minutos de transformación de la beta-amilasa, lo podemos echar a perder, entonces tengan mucho cuidado con esto, ¿no? Tomen densidad, háganlo, prueben, hagan uno y vean qué resultados obtienen haciendo una decocción. Obviamente, si ustedes no lo hacen, pues nunca van a darse cuenta o aprender realmente cómo es este proceso. Vayan tomando medición cada que lo hacen y pues ahí invítenme una cervecita para ver cómo quedó, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos por aquí, señores. Vamos a ver los cereales adjuntos. Bueno, este tema es un poquito controversial porque muchos cerveceros artesanales, y no me incluyo entre ellos, porque yo soy de las personas que sí ha utilizado adjuntos, pero no para abaratar costos en mi producto, sino para darle una característica o una cualidad o enaltecer algún ingrediente de alguna cierta región. En México, ustedes saben que, al igual que en muchas partes de Centroamérica y Sudamérica, tenemos maíz. Entonces, en México hay más de 200 diferentes estilos de maíz. Entonces, el pasar por un proceso de malteo de este cereal, pues también es enriquecedor para una cerveza. Pero, por otro lado, hay cervecerías como las cervecerías industriales que existen en todo el mundo, que utilizan el maíz y el arroz no para enaltecer su producto, sino para bajar los costos, ya que el arroz y el maíz tienen una gran cantidad de almidones, los cuales se van a traducir en azúcares fermentables y de esta manera van a poder obtener alcohol en su cerveza, básicamente utilizando una proporción muy baja de cebada. Entonces, ahorran muchísimo, le bajan sus costos. Obviamente ellos hacen cantidades industriales, ¿ok? Hacen una cantidad, millones de hectolitros al año, que les ayuda el utilizar estos cereales para encontrar azúcares fermentables. Entonces, lo que hacen con esto es macerar el arroz o el maíz por aparte, hacen un engrudecimiento y le agregan enzimas. Por ejemplo, en el caso del arroz, se les agregan algunas enzimas sintéticas que le va a ayudar a transformar estas cadenas de azúcares, que son muy largas, ramificadas, se hace una especie de engrudo, como podemos ver. Este engrudo son esas cadenas muy largas, muy largas de almidones, que la enzima poco a poco las va a ir transformando y esa viscosidad va a ir reduciendo. Una vez que reduce esta viscosidad, pues obviamente vamos a encontrar estas azúcares fermentables para después incorporarlas en el mosto. Entonces, haciendo un resumen de esto, en una olla de macerado aparte puedes tener el cocimiento de este arroz, vas a hacer su engrudecimiento. Esto sucede arriba de 85 grados centígrados, hasta incluso llevarlo al hervor. En este momento vas a agregar las enzimas que van a ayudar a cortar estos enlaces de almidones, estas cadenas grandes, para transformarlos en cadenas más pequeñas y posteriormente en azúcar, ¿ok? Entonces, en el caso del maíz, el maíz sí tiene algunas enzimas que le van a ayudar, y cuando tú agregas el mosto, los puedes unir en cierto momento, pues las enzimas que también tiene el grano, la beta-alfamilasa que tiene el grano, pues también van a tener muchísimo más cantidad de almidones, ahora sí que mucho más cantidad de trabajo.
Entonces, por eso se macera por aparte, porque si se lo revuelves a tu macerado, pues vas a requerir de mayor tiempo y es otra temperatura. Entonces vas a echar básicamente a perder un gran trabajo que tienes en un macerado de cebada incorporándole arroz. Yo no lo veo factible de esta manera, ¿no? Las grandes cerveceras lo hacen por aparte, tiene una razón de ser, pero como les digo siempre, hagan pruebas, inténtenlo de una manera, inténtenlo de otra y midan, tomen densidad para ver qué resultado van a obtener al final, ¿no? Entonces, como les decía, muchos cerveceros son muy puristas y evitan utilizar otro tipo de cereal que no sea la cebada o el trigo o el sorgo, como ya vimos para celíacos, y utilizar arroz lo ven como abaratar la cerveza, ¿no? Pero hay quienes les gusta, lo hacen no tanto como para bajarle el costo al producto, sino porque a lo mejor encuentran algún sabor distinto en el arroz. Imagínense el sake japonés, pues también es una especie no es una cerveza, no está catalogada como cerveza porque no tiene los ingredientes de la cerveza, pero sí es un fermento muy similar y la bacteria que utilizan o el microorganismo que utilizan para esto es un hongo que ayuda a transformar todas estas enzimas que posteriormente también otro hongo va a intervenir para tener alcoholes, para tener etanol en nuestro producto final, ¿no? Entonces, pues bueno, el sake es un fermento también. Por ahí me he encontrado también que hay destilado de sake, pues ese ya es otro proceso, pero pues viene del arroz, ¿no? Entonces, muchos cerveceros les gusta ese sabor. Yo en lo personal no le encuentro gran ventaja el tener un poco de sabor de arroz en mi cerveza. Prefiero la complejidad que tienen las maltas y prefiero la complejidad que le puede dar un buen lúpulo, ¿no? Entonces, el arroz lo pueden utilizar, pueden hacer algunos experimentos, ¿no? A ver, aquí hay algunas preguntas. Dice Vlad Adasme, la idea mía era complementar en el macerado cebada, temperatura y agua. Hazlo, es lo que te digo, lo puedes hacer. Una vez que ya tengas transformado posiblemente tu arroz por aparte, lo vas a meter como a modo de decocción y ahí lo vas a empezar a trabajar a tu temperatura que tú quieras. Yo te recomiendo que sea a 67 grados, pero sí bájalo un poquito para que si está hirviendo, está muy caliente, pues no alteres las enzimas que tienes trabajando en tu mosto original, ¿no? Pero obviamente sí puedes hacer esta mezcla y a ver qué resultados obtienes, ¿no? Ahora, también muchos cerveceros utilizan la cascarilla del arroz en algunas cervezas lager, pues como para darle ahí cierta cantidad para filtrar, ¿no? La cerveza. Bueno, señores, recuerdo, aquí hay otro macerado. El macerado en frío, acuérdense que estábamos viendo el cold brew, que yo conocí esta bebida también ya hace algunos años en el extranjero. La consumen mucho por la manera de extraer las características benéficas de algunos cereales sin dañarlas con temperatura. Cuando hacemos macerado, por ejemplo, cuando hacemos un café, obviamente un expreso, pues lo llevamos a presión y a temperaturas elevadas y extraemos sustancias que posiblemente no son tan benéficas para la salud. ¿Ok? Que tampoco son dañinas, pero a lo mejor alguien que es barista, que tiene mejor sensibilidad y conoce más de sabores y de diferente clase de tostado en el café, pues te puede decir que una extracción en frío son totalmente distintas las cualidades que vas a obtener en un café con un macerado en frío que en un expreso caliente, que el expreso caliente lo puedes tener en cosa de minutos y el macerado en frío tienen que ser más de 18 horas, ¿no? Ahí dice de 24 a 36 horas a 4 grados centígrados, dejarlo reposar y todo esto después lo vamos a colar, lo vamos a extraer, vamos a hacer, digamos, el outer de esta mezcla y vamos a tener buena cantidad de sustancias benéficas para la salud y vamos a evitar arrastrar estos sabores astringentes que el calor le proporciona al cereal, ¿no? Los podemos extraer con altas temperaturas. Entonces, cuando quieran hacer una cerveza porter, una cerveza stout, hagan la prueba, dejen 24 horas antes el grano oscuro que van a utilizar y hagan su macerado por aparte y después se lo incorporan. Entonces, yo normalmente lo incorporo a los últimos 10 o 15 minutos de mi macerado
precisamente para no extraer mucha gran cantidad de esta sensación astringente que te da la malta muy torrefacta, muy tostada, muy rostizada. Muerdan un grano de café, muerdan un grano de tostada cebada y esa aspereza que sentimos en los costados de la lengua es la astringencia, ¿no? Es diferente a la acidez. Entonces, el macerado en frío, pues va a evitar toda esta astringencia y pueden que tengan cervezas muy ricas. Ahorita está de moda mucho las Black IPA, por ejemplo. Entonces, evitamos extraer todo este sabor astringente y le podemos proporcionar buen aroma sin opacar los aromas tostados con el lúpulo, ¿no? Entonces, hagan pruebas, inténtenlo y vean qué resultados obtienen. A mí me gusta hacer este macerado en frío y he tenido buenos resultados en cervezas porter, en cervezas stout, pero incluso lo pueden hacer para una red ale, obviamente en proporciones muy pequeñitas, pero sí la pueden utilizar. Entonces, este es el macerado en frío. Normalmente se hace para, obviamente, no vamos a encontrar absolutamente nada de alfa ni beta milasa en este macerado en frío, ¿ok? No lo vayan a hacer con malta base, no vale la pena, van a echar a perder su malta base. Recuerden que la malta base, 90% de nuestra malta base, tiene que empezar en 64 grados para activar la beta milasa y después a 74 grados para activar nuestra alfa amilasa, ¿no? Entonces, no, las maltas muy torrefactas o muy tostadas ya carecen de estas enzimas y pues obviamente nada más le proporcionan sabor, un poco de textura y aroma a la cerveza. Entonces ya básicamente no tenemos enzimas para encontrar azúcares fermentables o no fermentables, ¿ok? A ver, recordarme la temperatura de macerado en frío y qué tiempo. Aquí está en la diapositiva, lo pueden ver. Aquí dice de 24 a 36 horas a 4 grados centígrados. Lo meten a la nevera y listo. Mucha gente lo deja a temperatura ambiente, pero yo he hecho muchas pruebas y hacerlo realmente en frío, 4 grados en la nevera, he obtenido mejores resultados, ¿ok? Agregar avena ayuda a tener mejor espuma. No necesariamente, sí ayuda, pero no necesariamente para tener buena espuma necesitas avena, dependiendo qué estilo de cerveza quieras elaborar. Si quieres una cerveza turbia como las Neipa, te recomiendo usar avena, trigo, pero simplemente con un buen macerado puedes llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, no es necesaria la avena para tener buena espuma, sí te ayuda a tiene agentes tensoactivos que van a mantener fuerte y sólida más que tu espuma, la retención que pueda tener tu espuma. Porque hay cervezas que hacen mucha espuma, pero se va muy rápido. Entonces, lo que necesitamos ahí es que retenga, que se quede, que se adhiera, que se pegue a la copa, al vaso y que mantenga la protección para evitar una muy rápida oxidación. Recuerden que una buena espuma habla de un buen macerado. Entonces, no necesitamos esos truquitos de ponerle trigo o de ponerle avena, simplemente hagan su macerado correcto, cuiden sus tiempos y van a tener extraordinaria espuma en su cerveza, ¿ok? Pero lo pueden hacer, definitivamente lo pueden hacer. Bueno, aquí llegamos a un paso que muchas veces, soy sincero, a mí se me pasa, se me olvida hacerlo, pero yo creo que ustedes lo pueden llegar a hacer. O sea, el hacer este paso no les quita más que 3 minutos, el sacar un poco de su mosto, ponerlo en un plato blanco y colocarle unas gotitas de yodo, eso le va a ayudar bastante a ustedes a que se den cuenta si hicieron un buen macerado o no lo hicieron. Si se equivocaron en la temperatura, van a tener el color del viraje del yodo, como el que está en su pantalla del lado derecho, un color azuloso, morado, ¿no? Y si hicieron un buen macerado, cuidaron bien su temperatura, quiere decir que hicieron una buena conversión de azúcares y su yodo va a estar de color marrón, quiere decir que no hay reacción. Entonces, háganla, no les quita más de 3 minutos cada que hagan su macerado. Una vez que hicieron, ya están por terminar sus 60 minutos de macerado, saquen tantito una muestra y pónganlo ahí. Si en caso de que esté azul, pues quiere decir que todavía tiene azúcares fermentables, ¿ok? Entonces, aquí este es lo que platicábamos acerca del recirculado del Borlov.
El Borlov es una técnica de recirculado que nos ayuda muchísimo para aclarar nuestro mosto. Esta técnica, muchos cerveceros actualmente lo hacen con una bomba. Yo digo que si ustedes están haciendo 20 litros, 30 litros, 40, 50, no es tan necesario. Pero si ya a lo mejor hacen más de 100 litros, sí vale la pena ponerle una bomba de recirculado para que no sea tan cansado y ustedes no tengan que estar todo el tiempo ahí pegados y puedan aprovechar ese tiempo en alguna otra operación de limpieza, de preparación del fermentador, de revisar si ya tienen su nevera donde van a enfriar o su serpentín. Entonces, esto les ayuda muchísimo a optimizar su tiempo, ¿no? Pero esta técnica, recuerden, se le llama Borlov y es recirculado, saca 3, 4 jarras de abajo del macerador, despacio, si pueden darse cuenta, la válvula no está totalmente abierta, está a 45 grados más o menos, quiere decir que está a la mitad, está más o menos a la mitad, abierta a la mitad, para que no salga tan rápido y esto genere caminos preferenciales dentro de la olla. Entonces, esto lo van a vaciar despacio con una técnica que se le llama la técnica de la regadera o técnica de la lluvia, de la cascada, como le quieran llamar, que esto es que caigan en toda el área del grano, que caiga el mosto, esto para que no caiga en un solo lugar y genere un túnel, así como las hormigas hacen sus túneles, y así tengamos menor eficiencia. Si ustedes lo hacen parejo, como se ve en la foto, pues el grano se va a filtrar de una manera más homogénea, ¿no? Bueno, a ver, aquí qué pregunta tenemos. Agregando avena, ¿es más cremosa la espuma? Sí, les decía que pueden hacer ese intento, no necesariamente, pero sí le ayuda, tiene agentes tensoactivos que le van a ayudar a tener una mejor retención y su encaje de Bruselas puede lucir más bonito, pero le va a dar también, como tiene grandes cantidades de proteínas, estos tensoactivos, pues la van a enturbiar también, la van a hacer turbia. Cuando ustedes se enfríen la cerveza, se va a empezar a enturbiar por un efecto que se le llama chill haze. Bueno, este es nuestro Borlov y aquí vemos el mash out. Aquí dice 74, la verdad es que yo me equivoqué. Es 78 grados para hacer su mash out. Pero aquí, fíjense cómo está poniendo el chorro de agua y caen en un solo punto. Eso es lo que les digo que no tienen que hacer. Si pueden ustedes conseguir una especie de regadera o ponerle, yo en un video que tengo en YouTube, muestro cómo hacerlo con una tapadera para que se reparta el agua en toda la superficie del grano y no generemos esos caminos preferenciales que a la larga van a evitar que enjuaguemos bien parejo nuestro grano. Pero a esta temperatura pueden hacer su mash out, ¿no? Lo ponen a 78, empiezan a desactivar enzimas, pero si ustedes quieren todavía tener un poco de trabajo enzimático, pues en ese arrastre van a tener un poquito de trabajo enzimático, después lo van a pasar en su lauter, en su olla de hervor, aquí le van a prender fuego y aquí ya vamos a estar desnaturalizando el 100% de nuestro mosto, ¿no? Ya las enzimas ya no van a estar trabajando, obviamente con el calor vamos a llegar a temperaturas arriba de 80 grados y de esta manera ya no vamos a tener trabajo enzimático. ¿Cuánto tiempo se realiza el recirculado? Debe estar dentro de tu cálculo de 60 minutos, ¿ok? Normalmente un buen recirculado pueden ser de 20 a 25 minutos, es más que suficiente. El resto del trabajo lo puede hacer el Whirlpool. Señores, aquí les dejo un correo electrónico, brewhype.ventas@gmail.com. Aquí me pueden escribir. Todas las personas, esto va más para la gente que se encuentra en México, que me quiera escribir y que esté interesado en adquirir nuestro servicio de maquila de cerveza o algún equipo. Nosotros nos dedicamos de hace más de 12 años a elaborar equipo cervecero, desde homebrewer hasta nivel profesional. Y pues bueno, también pueden recibir asesoría, entonces escríbanme a este correo, aquí se los dejo, si quieren recibir algo de asesoría con su proceso de elaboración. Yo sé que muchos de ustedes ya están elaborando cerveza desde hace mucho tiempo, pero pues bueno, en los grupos he visto algunas preguntas que veo que sí requieren algún apoyo, algún refuerzo, porque pues todos aprendemos de todos, nadie es el genio mayor y obviamente lo poquito que yo les pueda compartir será de todo corazón. Bueno, les recordamos que también tenemos a la venta tus primeros tragos cerveceros,
lo pueden encontrar en la página oficial beerbrothersleaf.com. El precio regular es de $99, pero recuerden que cada que presento activo un cupón, en este caso es el Beer Brothers Leaf, que quiere decir BBL 2021. Ustedes al estar en la página de compra activando este cupón pueden obtener un descuento para adquirir su curso, sus primeros tragos cerveceros. Es un curso muy completo que habla desde la historia de la cerveza, los ingredientes. Tocamos muchos temas muy interesantes acerca de macerado, del Borlov, de equipo. Entonces, si ustedes están en su trayecto cervecero, creo que menos de $60 pagar por un curso muy completo por su servidor les va a ayudar bastante en su formación. Entonces, aquí se los dejo. Recuerden la página beerbrothersleaf.com y su cupón de descuento. También para la gente que está en el grupo de Telegram, ahí mi tocayo Israel Abdalá les va a hacer un cupón especial para todos los que estén en el grupo de Telegram. Bueno, después de este gol, señores, les quiero dar las gracias por su atención, todos los que estuvieron conectados. No fueron muchos esta vez, pero espero que los que hayan estado conectados les haya ayudado de algo este repaso, este refuerzo del macerado. Y pues cualquier otra duda que tengan, si quieren también escuchar de otro tema, déjenlo en los comentarios, díganme qué tema les interesa que abordemos y lo puedo preparar unas diapositivas, se las puedo presentar. Mañana estaré haciendo unas pequeñas transmisiones en mi grupo de Instagram, ¿ok? Si quieren visitar mi grupo de Instagram, es igual, Beer Brothers Live. Ahí hago pequeñas transmisiones. Mañana nos vamos a estar mudando, entonces puede ser interesante. A algunos les puede gustar el tema de ver cómo se mueven los tanques, cómo utilizamos las grúas para hacer toda esta mudanza. Entonces pueden ver el equipo que tenemos. Y señores, consuman cerveza artesanal, consuman local, sean felices y salud. Nos vemos hasta la próxima. Síganme en redes sociales como Beer Brothers Leaf y vean mis videos de YouTube. Hasta la próxima, vikingos. Gracias, tocayo. Gracias por todo.